Previos de la función exponencial. Ecuaciones exponenciales, parte 1. Como conocimiento previo a esta presentación, ya se ha revisado la definición de una ecuación exponencial, la cual tiene forma y igual a a elevado a la x, siendo a mayor que 0. En una ecuación exponencial, los elementos que la integran se clasifican de la siguiente forma. A es la base de la ecuación exponencial. X, que es la variable, es el exponente y Y es el resultado. En una ecuación exponencial se aplican las leyes de exponentes ya conocidas. Estas leyes son válidas cuando A y B son ambos mayores que 0 y M y N pertenecen al conjunto de los reales. Así pues, hemos visto como conocimientos previos que las leyes de exponentes cuando dos términos de la misma base se multiplican se resuelve mediante la suma de exponentes. Igual para el cociente de exponentes con la misma base. Los exponentes se restan, restando al exponente del numerador el del denominador. Esto siempre y cuando la base sea un número diferente a 0. La ley de exponentes para potencia, que nos indica que cuando un exponente se eleva a otra potencia, ambas potencias se multiplican. La ley de exponentes para términos que están en el denominador. Esos términos también se pueden escribir como parte del numerador, pero con un exponente negativo. Nuevamente, la condición es que la base sea distinta a 0. Que todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Nuevamente, siempre y cuando la base de ese exponente sea diferente a 0 y la ley de exponentes que relaciona la forma exponencial con la forma radical. Así, la raíz enésima de a la m pues es igual a la m sobre n. Y finalmente, la propiedad distributiva de la potencia, cuando un producto de factores se eleva a una potencia n, pues la solución es el producto de cada uno de esos factores elevado a la potencia correspondiente. Y lo mismo aplica para el cociente de factores que están elevados a la potencia n. Eso se calcula como el cociente de cada uno respectivamente elevado a la potencia n, y en este caso se establece que b tiene que ser diferente a 0. Bien, vamos a establecer lo que son las ecuaciones exponenciales simples. Resolver una ecuación significa hallar los valores de su variable, típicamente x, que satisfagan la ecuación. Así, por ejemplo, podemos ver un primer ejemplo muy sencillo. Establecemos la ecuación exponencial 2 elevado a la x igual a 64, y justamente adquiere el nombre de ecuación exponencial porque su incógnita, su variable, se encuentra en el exponente. Este ejemplo es muy sencillo, porque en realidad muchos de ustedes sabrán que la respuesta es que x es igual a 6. Ahora, ¿qué razonamiento es el que nosotros ejecutamos detrás de esta respuesta? Quizás no nos demos cuenta, pero el razonamiento que nosotros realizamos es el siguiente. Primero, establecemos nosotros que 64 es lo mismo que 2 elevado a la sexta. Ahora bien, lo que estamos haciendo es establecer una igualdad donde las bases son iguales. Por tanto, si esto ocurre así, pues los exponentes tienen que ser necesariamente iguales. Es decir, ocurre justamente lo que su razonamiento les dice, que x tiene que ser igual a 6. Este proceso, que pareciera exagerado para un ejercicio como este, en realidad es la base fundamental en la solución de ecuaciones exponenciales.
Veamos cómo funciona este mismo razonamiento en el ejemplo número 2. Tenemos 9 elevado a la x igual a 27. Así, una de las cosas que tenemos que hacer es la siguiente. Si queremos resolver una ecuación exponencial, lo que debemos de buscar es que en esta igualdad ambos lados de la ecuación sean expresados en términos de potencias con la misma base. En otras palabras, habremos de preguntarnos, ¿cómo puedo expresar al 9 y al 27 como potencias de una misma base? La respuesta parece ser obvia. 3 es la base común, ya que 3 al cuadrado es 9, mientras que 3 al cubo es 27. Ahora bien, aquí es donde entran en juego las leyes de exponentes que enunciamos en un principio. Una ley de los exponentes nos dice que si tengo un exponente elevado a otra potencia, los dos exponentes tienen que multiplicarse, pues eso lo vamos a aplicar al lado izquierdo. Y así, el lado izquierdo será 3 que está elevado a 2x, puesto que las potencias se multiplicaron. Y nuevamente, establecemos justo el razonamiento que hicimos en el primer ejemplo. ¿Cuál es? Pues dado que las dos bases son iguales, en consecuencia, los exponentes de ambos lados también deben de ser iguales, lo cual hace que 2x deba de ser igual a 3. Y por tanto, un despeje algebraico me ayuda a encontrar la solución de x, en este caso 3 medios. Como nos damos cuenta entonces, es muy importante entender el principio que existe detrás de la solución de ecuaciones exponenciales simples. Además, es importante saber aplicar las diferentes leyes de los exponentes. Ejemplo 3. Tenemos 4 a la x dividido por 16 igual a 64. Bien, en este ejemplo vamos nuevamente a mostrar el uso de las leyes de los exponentes. En realidad hay más de un camino para resolver esta ecuación. Sin embargo, lo que queremos aquí es explicar cómo el conocimiento anterior nos ayuda a lidiar con ejercicios que pueden aparentar ser difíciles. Bueno, comenzamos primero buscando expresar todos los términos de la expresión como potencias de una misma base. Para 4, para 16 y 64, parece factible que expresemos todo como potencias de 4. Es decir, 16 es lo mismo que 4 al cuadrado y 64 es lo mismo que 4 al cubo. En el lado izquierdo podríamos, por ejemplo, aplicar ley de división. Esta nos dice que los exponentes deben de restarse. Si hacemos esa división, entonces en el lado izquierdo sería 4 elevado a la x menos 2 es igual a 4 elevado al cubo. Bien, si no se resuelve por este camino, otro camino sería aplicar la ley del producto. Pero continuemos aquí. Nuevamente, las bases iguales en ambos lados implican que los exponentes tienen que ser iguales. Así, x menos 2 debería de ser igual a 3 y por tanto, x es igual a 5. Este ejercicio también se puede resolver si toda la expresión lo determinamos como potencias cuya base sea el número 2. Sería interesante que verificaran que se llega a la misma respuesta. Continuemos. Ejemplo número 4. 1 dividido 25 a la x es igual a 125. Buscando una base común, sabemos que esta base es 5. Así, 1 sobre 5 al cuadrado, que está a su vez elevado a la x, es igual a 5 al cubo. Aplicamos entonces la ley de exponentes de la potencia. 5
elevado a la 2, perdón, 1 sobre 5 elevado a la 2x es igual a 5x al cubo. Ahora bien, es momento de aplicar la ley de los exponentes para una expresión que está en el denominador. Al pasarla al numerador, el exponente cambia de signo. Por tanto, 5 elevado a la menos 2x es igual a 5 elevado al cubo. Nuevamente, bases iguales implican exponentes iguales. En consecuencia, negativo 2x es igual a 3 y por tanto, x es igual a negativo 3 medios. Entonces, observamos que es muy importante tener un buen conocimiento y manejo de las diferentes leyes de exponentes. ¿Con qué propósito? Lograr expresar ambos lados de la igualdad en términos de potencias de la misma base. Ejemplo 5. 4 elevado a la x más 1 dividido por 8 es igual a la raíz cuadrada de 2. Bien, recordemos la equivalencia entre una forma radical y una forma exponencial. Por tanto, el lado derecho de la igualdad también se puede expresar como 2 a la 1 medio, mientras que el lado izquierdo todo lo podemos expresar en potencias cuya base sea 2. Así, 4 es 2 al cuadrado y 8 es 2 al cubo. Bien, apliquemos leyes de exponentes para potencia y nos dice que el numerador es 2 elevado a la 2x más 2. Otra ley de exponentes para cociente y por tanto 2 elevado a la 2x más 2 menos 3 es igual a 2 elevado a la 1 medio. Simplificamos y tenemos que 2 elevado a la 2x menos 1 es igual a 2 elevado a la 1 medio. Nuevamente, hemos logrado que ambos lados estén expresados en potencias de la misma base. Por tanto, 2x menos 1 debe de ser igual a 1 medio. Así, 2x es igual a 1 medio más 1, es decir, 2x es igual a 3 medios, y x se resuelve haciendo esta división, que se puede realizar por regla de sándwich o bien por la expresión de división que se resuelve por productos cruzados. Cualquiera de ambos caminos nos arrojará una solución que es igual a 3/4. Ejemplo 6. Tenemos la siguiente ecuación. 4 por 5, que está elevado a la x menos 3, es igual a 500. Bien, la diferencia con las ecuaciones exponenciales anteriores es que ahora aparece un 4, un coeficiente 4 multiplicando a toda la expresión. Pues bien, hay que dividir por 4 ambos lados. Y al hacer esa división por el 4, que es un coeficiente, tenemos que 5 elevado a la x menos 3 es igual a 500 sobre 4, lo cual, al simplificar, es 125. Es importante notar cómo hemos quitado ese coeficiente, porque al quitar ese coeficiente ya nos permite expresar ambos lados de la igualdad en términos de la misma base. Es decir, 5 a la x menos 3 es igual a 5 al cubo, donde x menos 3 debe de ser igual a 3, o bien x igual a 6. Finalmente, nuestro ejemplo 7 dice así: 3 por 32 elevado a la 2x más 5 es igual a 48. Nuevamente tenemos un coeficiente 3 que es necesario mover antes de buscar las bases iguales. Ese 3 lo pasamos a ambos lados dividiendo y por tanto tenemos que 32 a la 2x más 5 es igual a 16. Es momento de buscar expresar ambos lados en potencias de la misma base. La base que parece ser adecuada aquí es 2.
Así, 2 elevado a la quinta es equivalente a 32 y 2 elevado a la cuarta es equivalente a 16. Por tanto, aplicando leyes de exponentes, lado izquierdo, tenemos que 2 elevado a la 10x más 25 es igual a 2 a la cuarta, de donde, dado bases iguales, exponentes iguales. Por tanto, 10x más 25 es igual a 4. Y en consecuencia, 10x es igual a negativo 21, siendo x igual a negativo 21 décimos. Y con esto hemos revisado un acercamiento a ecuaciones exponenciales simples en donde las leyes de exponentes son una herramienta fundamental.